Reunidos un día más en nuestro altar familiar, le damos la bienvenida. Corresponde el día de hoy a dar el tema y hablaremos o tendrá como título Solamente cree. Vamos a ubicarnos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, donde habla un poco sobre el anuncio del nacimiento de Juan y la concepción o el anuncio del nacimiento de Jesús. Y nos vamos a enfocar en Zacarías y en María. Vamos a leer Lucas 1, del 5 al 7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de los hijos de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ok, ahora vamos a leer Lucas 1 del 26 al 28. Leo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Ok, vamos a enfocarnos un poco sobre Zacarías y María. Zacarías fue un sacerdote escogido por Dios, o un sacerdote de Dios. Era casado, es decir, estaba en orden, pues. No andaba en desorden, tenía su esposa. Ambos, su esposa y él, servían a Dios y eran justos e intachables. O sea, tenían un buen testimonio delante del Señor y delante de las personas. Ambos conocían la palabra de Dios. Pero había un inconveniente, que ellos tenían un anhelo en el corazón, que era tener un bebé, y Elizabeth, su esposa, era estéril, y ambos eran ya mayores de edad. Ok, esos son los atributos o las características de Zacarías. Ahora vamos a ver los de María. María es una mujer llena de virtudes. Era humilde, servicial, amaba a Dios, estaba llena de fe, era obediente, paciente. También dicen muchos estudiosos que era económicamente de bajos recursos, que era pobre, pues. Pero confiaba en Dios, tenía una confianza grande en Dios. Y estaba llena de esperanza. Ve que ambos son personas escogidas para un propósito del Señor. Y una de las virtudes de María que la sobresalta a ella, a su personalidad, es la humildad. Y la humildad hace que Dios derrame gracia sobre nosotros, para nuestro propósito. Ok, María era una mujer que tenía los pies sobre la tierra. O sea, ella vivía el ahora y no se deprimía por el pasado ni se estresaba por el futuro. Y Zacarías, siendo un sacerdote y hombre experimentado, o sea, porque los dos tenían palabra y para el Señor, o sea, promesa de parte de Dios en sus corazones, solo que Zacarías la anhelaba porque la oraba, que era un bebé, pero María estaba, o sea, era una mujer servicial en su casa, pues en su hogar. Ella no anhelaba un bebé, o sea, no estaba en sus planes todavía, más sí tenía planes de casarse y formar una familia. Entonces vamos a ver lo que diferencia a estas dos personas con respecto al tema, porque el tema de hoy se trata solamente cree. Entonces, Zacarías, siendo un sacerdote y hombre experimentado, él tuvo dudas, él dudó, porque Zacarías, cuando el ángel le dio palabra, porque Zacarías oraba y su oración fue recibida por el Padre. Pero cuando el ángel le llevó palabra, Zacarías miró la circunstancia y él dudó. Le pasó como a Pedro en el libro de Mateo 14, 26, 38, cuando el Señor está caminando por el agua y le dice a Pedro, Pedro le pregunta, Señor, si eres tú, di que vaya a ti. Y el Señor solamente le dijo, ven. Y Pedro, cuando se acercó, que iba caminando por el agua también,
se desenfocó y empezó a mirar las circunstancias, o sea, todo lo que lo rodeaba, la tormenta, y se hundió. A Zacarías le pasó lo mismo, porque él dudó y vio fue su limitación, pues. Yo soy mayor, mi esposa también, y aparte soy estéril. En cambio, María, ella también dudó, pero no se enfocó en las circunstancias, porque María era una niña. Dicen los estudiosos de la palabra que María tenía desde 15 a 16 años, alrededor de esa edad. Estaba con planes de casarse. Y ella dudó, o sea, no dudó por su matrimonio y enfocándose en José, sino en dudó porque ella era una niña, pues no sabía cómo iba a ser, pues no sabía cómo iba a ser eso. Y también no se enfocó en las circunstancias porque ella, la mujer cuando no, en aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, las mujeres que salían embarazadas no estando casadas o que adulteraban se morían apedreadas. Entonces ella tampoco se enfocó en esas circunstancias que podía morir apedreada, pues por las personas que la vieran embarazada y por su economía, porque también ella, dicen los estudiosos que ella era pobre, como lo dije anteriormente. Entonces María también dudó. Pero en Hebreos, voy a leer Hebreos, capítulo 12, versículo del 1 al 2, pero en la Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, habla de todos los héroes de la fe del Antiguo Testamento, de cómo ellos cerraban bocas de leones por la fe y tenían todas sus victorias por medio de la fe. Ok, y sigue. Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. Ellos dos, María y Zacarías, los dos dudaron. Pero no está mal dudar, porque si no dudas, ¿cómo sabes que tienes fe? Entonces, es como decir, ¿cómo sé que existen los peluqueros si no me crece la barba? O ¿cómo sé que no existen los barberos si no me crece la barba? O sea, tiene que crecerte la barba para poder saber que existen los barberos, algo así, similar. Entonces, ¿qué quiero yo explicar con Hebreos 12:2? Que aquí dice, quitémonos todo peso que nos impide correr. Y la incredulidad es un peso de pecado muy grande. Y lo habla en el libro de Santiago, si no me equivoco. Entonces, aquí la cuestión no es la duda, sino su reacción ante el ángel, o sea, su actitud, la actitud que tuvo María y Zacarías con respecto a la palabra que le dio el ángel. Vamos a leerlo en Lucas 1, del 13 al 20, cuando el ángel le habló a Zacarías. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Déjalo así. Ok, vemos que el ángel le dio palabra, aparte le explicó todo lo que iba a hacer el hijo, como que dándole aliento, porque primero le dijo, no temas, porque tu hijo va a hacer esto y esto, o sea, va a ser grande delante de los ojos del Señor. Pero aún así, ¿cuál fue la respuesta de Zacarías? Una respuesta llena de sarcasmo. Porque, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, en comparación con la respuesta que tuvo María, que fue con la misma salutación, porque vamos a leerlo en el libro de Lucas 1, 28 al 38 para explicarlo, o para entenderlo mejor. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ve que el ángel a los dos les dijo prácticamente lo mismo, o sea, no temas. Y les dio fortaleza con respecto a lo que iban a hacer sus hijos, para que como que los dos tuvieran el ánimo, pero aún así, o sea, Zacarías no creyó. En cambio, María asumió por obediencia, asumió el reto, como por decirlo, pues. Entonces, a María, por obediente y por creyente, digámoslo así, la llamaron bienaventurada. En cambio, a Zacarías, por su respuesta de sarcasmo y su incredulidad, lo dejaron mudo. Entonces puede que aquí entren, en esta historia puede que entren las preguntas de prejuicio. Porque, pero Zacarías servía a Dios, ¿y por qué no le concibió, o sea, no le dio la oportunidad al Señor tanto que lo servía, le leía, leía la palabra? ¿Y por qué no le concibió un bebé antes de tiempo? Sino que esperó lo último para darle un bebé a Zacarías y a Elizabeth, sabiendo que todo lo que hacía Zacarías y Elizabeth por el Señor y por el prójimo, porque yo me imagino que Zacarías también servía al prójimo. En cambio, María, que no estaba pidiendo nada, ahí sí le da un hijo, que no sé qué. Ahí pueden entrar muchas preguntas de prejuicio. Pero primero, Dios es Dios y Dios hace como Él quiere. O sea, nosotros no somos quien para saber los designios ni el tiempo del Señor, porque es como yo leí en una oportunidad o escuché, no recuerdo muy bien, que los tiempos de uno determinan los tiempos del otro. O sea, si al Señor le da un hijo antes de tiempo a Zacarías y a Elizabeth, ve que el tiempo de Jesús de Juan el Bautista con Jesús se asimilan. O sea, primero fue Juan y al tiempo fue... Eran contemporáneos. Meses, sí, ¿no? Era Jesús. O sea, ve que los tiempos de uno determinan los tiempos de otro. Y nosotros no somos quien para obligar, para apurar al Señor, hazlo. Él es el sabio, el de la sabiduría, o sea, Él es el eterno y Él es el que sabe cuándo sí y cuándo no. Nosotros lo que tenemos que hacer es llenarnos de fe, creer en Él y confiar. La palabra también te dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. No, eso se lo dijo a Moisés. Y luego Pablo escribe miles de años después. Él dice, no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, repitiendo la misma palabra que le dijo a Moisés. Pero él dice, no es de quien corre o de quien se esfuerza. Y hay un salmo que dice, no es por la fuerza del caballo. Es decir, no se trata de quién seas tú, qué puesto tengas, qué jerarquía, qué estudio, qué grado de instrucción tú tengas, o qué posición en un gobierno determinado o en una empresa tengas, sino de quien Dios quiere hacerlo. Y no es, suena como que, bueno, Dios es como un dictador, algo así, al que le da la gana. Pero es que en realidad Dios conoce los corazones de cada quien. Eso iba a decir, que otra cosa importante que entra allí es el corazón. Claro, no lo que tú hagas delante, sino que Él vio el corazón. Porque también tú te puedes preguntar por qué no le dio a Zacarías y a Elizabeth la oportunidad de concebir al Hijo de Dios, sino que se la dio a una muchacha que ni siquiera se había casado, pobre. Sí, pero es que la profecía hablaba de que él nacería de una virgen. Sí, pero eso por eso es que uno también puede caer en ese prejuicio. Claro, pero es que eso tiene su sentido científico, pues, porque justamente la primera vez que me viene esa revelación por un predicador mexicano que de verdad que Dios lo usa poderoso en esa área, ¿no? De la sabiduría, del conocimiento de la palabra, que en el hombre, el ser humano, yace el ADN del pecado, que viene a raíz del huerto del Edén.
y simplemente como la mujer es la que empolla, es la que hornea ese pavo, La que gesta el bebé. la que gesta el bebé. Entonces, ¿qué sucede? Que si Jesús hubiese nacido por voluntad de hombre, como lo dice Juan 1, si hubiese nacido por voluntad de hombre, como fue con Juan Bautista, Jesús no hubiese nacido sin pecado. Hubiese tenido el pecado el genealógico, el de Adán, el de la desobediencia. Y por eso es que el ángel le dice, concebirás del Espíritu Santo. Es como un nacimiento espiritual. Y exacto, y es algo único. Porque de ahí nace su pureza, él nace puro. Entonces, porque ese gen se transmite a través del hombre. Pero, ¿qué pasa con Zacarías y la esposa, Elizabeth? No, ellos ya estaban casados y ella no era virgen. O sea, imagínate, ¿me entiendes? Ahí ellos ya habían tenido ya su consumación de matrimonio, solo que ella era estéril. Pero Dios permitió todo ese tiempo, eso me lo reveló el Espíritu Santo, del por qué. Porque cuando Zacarías ya era avanzado de edad y cuando ya Juan tenía una edad donde él podía valerse por sí mismo, una edad adolescente, ya el papá no valía medio. Y el papá abandonó, o sea, este mundo estando Juan muy joven. Eso es para que no se dijera, no, es que aprendió del papá, porque el papá era sacerdote, porque el papá le instruyó, sino que se debiera su sabiduría y su poder a Dios, que fue el que se lo dio, porque ahí dice que después Juan, cuando nació, él se fue a los ríos a comer langostas y miel. Eso era de lo que él vivía. Él vivió prácticamente errante en la calle, en el río. Y de ahí Dios lo levanta como un gran profeta. Y es por eso que las razones de Dios a veces uno no la entiende en el momento. Pero todo, Dios es un matemático, Dios es un arquitecto, Él todo lo planifica. Y si Él agarrara al azar a cualquiera, puede venir los errores y Dios no comete errores. Y ve que todo, cuando tú empiezas a engranar todo el andar de Juan Bautista con Jesús, como dices tú, uno estaba casi que detrás del otro. En los tiempos, todo se cumplió en sus tiempos. Juan ya tenía un tiempo predicando, ya tenía un tiempo bautizando, ya era conocido como profeta, tenía fama y la palabra que él daba ya tenía popularidad. Ahí es cuando entra en escena Jesús, cuando ya la gente, ya el corazón estaba preparado. Pero del resto, ¿cómo Dios obra así? Si tenemos un corazón duro. Bueno, Dios también, el Señor también pone sueños y metas en nuestros corazones. Sí. Y no nos podemos tampoco enfocar en eso, porque imagínate, si nos enfocamos en eso, ¿qué? Voy a cumplir mi sueño o la meta que el Señor me puso en el corazón cuando ya te gano 21 años. Yo creo que no. O sea, yo pienso que no, pues que ese no es el enfoque. Pues el enfoque es confiar y descansar en el Señor. Claro, pero es que eso está en la planificación de Dios. Si tú naciste y en toda tu vida, o sea, la has llevado de una manera muy, muy foránea de lo que es los designios del Señor, como dices tú, ahí es válido. Tú puedes tener tus metas y tus proyectos y planificar tu vida. Y Dios la va a respaldar de acuerdo a tu corazón y a tu proceder. Pero cuando tú naces con un propósito, a veces las personas se desvían, como le pasó a Sansón. Sansón nació con un propósito específico. Y eso es señalado desde antes de su nacimiento, lo conocían los padres. Es decir, que no es que tú dices, ¿y cómo sé yo si tengo un propósito? No, es que va a haber una revelación previa antes de tu nacimiento. ¿Para qué vas a hacer? Pero cuando tú naces con esa... Sí, pero hablo de algo específico, porque a Sansón cuando nació, él va a ser un nazareo. Y el nazareo tiene su significado, que en otro tiempo lo explicaremos. Pero el nazareo era una persona apartada para el Señor y tenía ciertas limitaciones. Y él cumplió hasta cierto tiempo, pero él después empezó a hacer su voluntad y ya muchos conocen la historia. Quedó, o sea, por una mujer, perdió la fuerza, lo metieron preso, perdió los ojos, o sea, todas las consecuencias que le vino por salirse del camino del Señor. Que es difícil, porque tú estás en este mundo y tú dices, Berna, pero tengo que hacerlo de Dios, pero yo quiero hacer esto. Mucha gente cae en eso. Volviendo al tema. Sí. La diferencia, aquí podemos ver, o sea, podemos
cuestionar, vamos a decirlo así, entre María y Zacarías, que la diferencia entre ellos dos, o el problema no era la duda, como lo dije anteriormente, porque el ángel percibió la duda en los dos y por eso le dijo, no temas. Aquí es cuestión de actitud. Primero, la actitud con que aceptamos la voluntad de Dios. Y segundo, la actitud con que la enfrentemos. La voluntad de Dios. Entonces, hay dos, o sea, es la misma palabra, pero se escribe distinto. Porque hay actitud con C y actitud con P. Entonces, la actitud con C es el comportamiento habitual que se produce en diferentes circunstancias. O sea, es el comportamiento, como tú recibas la circunstancia. Y la aptitud con P es la capacidad y la disposición que tengas para asumir esa circunstancia. Entonces, la aptitud con P la tenía el ángel, porque él habló con autoridad para que no tengan miedo, para que no tuviesen miedo con respecto a la voluntad que iba a hacer el Señor en sus vidas o en la vida de sus hijos, y aceptaran con una buena actitud la voluntad de él, pues, valga la redundancia. Pero eso fue lo que la diferencia entre los dos, pues, la actitud de María con la actitud de Zacarías. Y todo aquí es cuestión de fe. ¿Y por qué es cuestión de fe? Porque la palabra de Dios dice que por la fe el justo vivirá. ¿Y cómo es esto? Porque vivirá porque nosotros tenemos dos vidas. Una aquí en la tierra, que es la que estamos viviendo ahora, y una en la eternidad, que es la que vamos a tener después que partamos con el Señor, si es su voluntad. Entonces, fe no solamente es la certeza y la convicción. Fe es algo más. O sea, es ver las cosas que no son como si son. Me acuerdo de una oportunidad que yo no tenía teléfono porque se me dañó. Y ya tenía 3 años sin teléfono, tenía un telefonito que solamente recibía llamadas y mensajes cuando quería. Entonces mi sobrina se me acercó y me dijo, tía, préstame tu teléfono. Y yo, para hacerla reír o para echarle bromas, empecé a hacerle el teléfono así como si fuese un táctil, ya va. Y le hacía así como, le pasaba la mano así como si fuese un teléfono grande. Y ella soltó la risa y se echó a reír. Y en menos de 20 días yo tenía un teléfono nuevo, grande, táctil. Y fue impresionante porque lo hice, o sea, no fue que lo pedí, sino que vi las cosas que no son como si son. Y eso es válido ante los ojos del Señor. Fue la actitud. Exacto. Nosotros tenemos que confiar y soltar en el Señor. No cargar con esa maleta. Creer con el corazón y confesar con la boca. Voy a nombrar varios aspectos importantes para solamente creer. El primero es cuidar nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestro corazón. Vamos a leer Lucas 6, versículos 45, Mateo 15, versículo 19 y Proverbios 4, versículo 23. ¿Quién tiene Lucas? Lucas y Mateo. Lucas 6, 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Muy importante guardar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, dime de qué habla, te diré quién eres, algo así. O sea, de que todo lo que está lleno de tu corazón va a salir por tu boca. Si está lleno de fe, vas a hablar palabras de fe. Si está lleno de negativismo, vas a hablar pura derrota. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ve lo que puede acumular nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por eso es que es muy importante cuidarlos. Y Proverbios 4:25. 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ve lo que nos manda el Señor. O sea, sobre toda cosa guardada, sobre toda, guarda el corazón, porque de él mana la vida. Entonces a veces nos preguntamos, ay, ¿cómo hacemos esto? Cuidando lo que vemos y cuidando lo que escuchamos. Fácilmente. Allí lo dice, en el del 24 al 27 dice. Léelo, ¿ves? Dice el 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios.
Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Buenísimo. O sea, nos da el mandamiento y aparte nos Sí. explica cómo lo vamos a hacer. Tus Directo. ojos miren lo recto y tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Y eso es así de simple. Dejar de ver lo incorrecto, lo impuro, lo perverso. Pues, lo que miramos mancha mucho nuestro corazón y luego se refleja en nuestro cuerpo. En Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, ¿cómo creemos a esta palabra? Si nos dejamos llevar por lo que vemos. Y mucho más ahorita en esta situación, que no hay empleo, que las empresas están cerrando, que si la pandemia, o sea, tantas cosas que podemos ver que nos pueden estresar o nos pueden afanar. ¿Cómo podemos creer si nos atoramos con noticias? O sea, si constantemente estamos escuchando y viendo lo malo. Y muchas veces esas noticias son unas amarillistas. O sea, No, y que- Por una parte hay un grupo de personas, siempre nosotros tenemos que ver en la vida las dos caras de la moneda, porque por una parte hay un grupo de personas que está hablando negativo, noticias, que este fin de mundo, que después de en diciembre viene lo peor, que después que pasemos esta pandemia viene la peor crisis económica. Y por otra parte hay otro grupo, que es la otra cara de la moneda, que está hablando de cosas positivas, emprendimiento, fe, creer. Entonces uno tiene que decidir en qué emisora va a sintonizar los oídos, o sea, en cuál emisora va a escuchar, porque de acuerdo a lo que uno escucha es los resultados que va a tener. Pero es que en este tiempo de pandemia se ha prestado para eso. Más allá del virus como tal y la enfermedad, eso viene también con trasfondos como angustia, ansiedad, temor, pánico. Y eso es lo que ha inundado a muchas personas. Porque, como tú dijiste, están cerrando empresas, están despidiendo personales. Eso implica no tener un ingreso fijo, cómo compro los alimentos, cómo voy a alimentar a mis chamos, cómo voy a alimentar y tal. Y eso empieza a crear en cada quien ese estrés, esa ansiedad. Y eso te aparta del Señor. Si tú no estás firme, no crees en las promesas como tú dijiste hace un momento, porque el ángel vino a darle una promesa, a darle una palabra, una promesa y un mandamiento. Si tú la crees, que es la fe, tú debes trabajar en ello, obrar en ello. Bueno, lo creo, actúo en eso. Muchas veces cuando te dan una palabra, tú te aferras a ella. Y eso es lo que está ocurriendo ahorita. O sea, muchas personas ven y escuchan lo malo y se aferran a eso. Entonces, porque fulano se murió, a mí también me va a dar. Porque fulano se quedó sin trabajo, yo también me puedo quedar sin trabajo. Entonces, lo de exterior se lo internan, pues se lo Internalizan. lo internalizan. Lo personifican para ellos. Sí, imagínate, y si fue cerca de ti, más Sí, rápido. O sea, ay, no, imagínate. O sea, te invade todo eso. Y es ahí donde Dios dice que nos aferremos a su palabra y a sus promesas. Entonces, ¿qué podemos hacer con respecto a esto? Escuchar música que inyecte fe en nuestros corazones. Hay muchas canciones que inyectan fe en nuestros corazones. Por ejemplo, hay una que se llama No es tu batalla, hay otra que se llama Mi trabajo es creer, y hay otra que se llama, bueno, hay muchísimas, pero estas tres las quise anotar. Y hay otra que se llama Descansa, de Lily Goodman, que es muy buena también. Que descansemos porque el poderoso peleará por nosotros. Lo otro que podemos hacer es aprendamos a meditar y a aferrarnos a las promesas de Dios, escritas en su palabra, lo que acabamos de decir. Sí. Es que es así. Fíjate, yo en estos días me reunía con un cliente y él me hablaba, Dios me mostró que la persona había tenido días de angustia tremenda y eso le había causado problemas, o sea, ser grotesco, brusco con sus hijos, así, pues Dios me había mostrado eso. Y me puse a orar por esa persona y tenía días ya orando por esa persona. Y cuando fui, lo visité, broma, y entramos en conversación, yo le hago mención de esto. Y él, bueno, sí,
sí, es así. Bueno, me he sentido así por la misma situación, porque incluso ha pensado que reducir personal, pero él no quiere hacerlo porque él no quiere dejar a esas casas, a esas familias sin empleo. De hecho, hay una persona que es de una zona muy foránea y él dice, tengo esta persona aquí ya va para 3 meses, lo tengo yo aquí, broma, o sea, no quiero votar a las personas. Y yo le digo, bueno, tienes que aprender también a reposar. Este es un tiempo, este no es un tiempo de crecimiento para el que ya está establecido. Quizás para el que está emprendiendo, sí, porque viene de abajo, pero el que ya está establecido no es un momento de crecimiento. Lo que tienes que trabajar en no bajar, pero si baja un poco tampoco es malo, siempre y cuando te mantengas en un nivel. Si tú estás en un nivel, yo le explicaba a él, si tú estás en un nivel, debes ser agradecido porque todavía tienes estabilidad. No busques el crecimiento, que es lo que te trae el estrés, porque ciertamente, si te viene el proveedor, pero no tienes pocas ventas, ¿cómo te vas a sobrecargar con mercancía que sabes que te va a quedar aquí y no la vas a vender al momento? Y más si estás acostumbrado a vender tanto. Entonces, eso empezó a como a traer paz. Yo le digo, mira, si quieres, para que tú puedas también estar tranquilo. Y ellos, ponlos a trabajar semanal. Trabaja una semana y el que trabaja la semana cobre y el que no cobra esa semana. Y así distribuyes la carga. Mira, es tremendo. Aquí a veces hemos estado nosotros, en ocasiones nos ha tocado situaciones donde se acaba, la alacena está a raya. Pero como la palabra del Señor dice que si yo le sirvo a Él, no escaseará ni la harina ni el aceite en mi alacena, yo me aferro a esa palabra. Él la va a multiplicar, porque Él también multiplicó el aceite y la harina en la viuda cuando fue con Elías. ¿Qué hago yo? Yo me aferro a esa palabra, entro en oración al Señor sin desespero. Y yo le digo, Señor, mira, se me está acabando la harina. Claro, Él conoce todas mis necesidades, pero a Él le gusta escucharnos. A Él le gusta recibirla de primera línea, de primera mano. Yo, Señor, mira, se me acabó la harina, se me acabó la pasta, se me acabó esto, lo otro. Y empiezo a anunciarle todo lo que se me acabó. Y yo le digo, Señor, yo quiero que tú me repongas todo esto, quiero que me des una paca de esto, de una paca de aquel, una paca del otro, un bulto de esto, un bulto de aquello. Y cuando son los cárnicos, también se lo enumero, yo le hago una lista y le digo la cantidad de kilos y todo. Y el Señor no tarda una semana en responderme con toda esa lista. Y mi alacena se vuelve a llenar. Impresionante. Pero es una cuestión de fe. Pero es porque tú te aferras a la palabra de Dios. Exacto. Y él mismo lo dice también en el libro de Números, que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, si tú te aferras a la palabra de Dios, se da. Es lo que tú decías entre lo que mencionaste hace un momento, sugerencia, ¿no? Fue que tú... en esa sugerencia está eso, lees la palabra, la meditas, te aferras a las promesas y luego actúas en fe, crees, oras, ya creí, se lo pedí, se lo puse en sus manos, pero ahora actúo en función de eso, no cayendo en la desesperación, no diciendo, Señor, necesito esto, pero en lo que yo salgo de mi cuarto, de mi habitación de la oración, empiezo a quejarme porque se acabó el aceite, se acabó la mantequilla o se acabó la harina y pero ¿y qué voy a hacer? Entonces, de nada vale, tumbaste tu fe, sino es esperar, ser paciente y confianza, tener confianza en ese Dios poderoso, como dijiste tú ahorita, que no miente. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Es cuestión de ti. Otro también es levantar altares de oración, pues reunirse con su familia y conversar sobre la palabra de Dios. Pero si hay personas que no son cristianas, no saben leer la Biblia y no oran, también tengan un momento con su familia, pues compartir y olvidarse de los problemas de la calle. O sea, olvidarse del trabajo, de lo que está sucediendo y compartir en calidad con sus hijos, con su esposa, y hablar con su en positivo. mamá. O sea, es quitar de nuestros oídos y de nuestros labios la negatividad, como tú dijiste al principio. Dejar de decir, esto está difícil, esto está que se lo lleva. Todo. Exacto, no hay que caer en eso, sino, bueno, Dios proveerá, Dios va a cumplir, Dios lo va a hacer, o vamos a tener paciencia, que pronto va a llegar el auxilio, o X, o sea, es ser positivo, ponerle la mejor cara. Hay un versículo que dice que todo lo que pedís al Señor orando, creéis que lo recibiréis y os vendrá.
Hay un versículo que dice así. Es creer, pues. Tener fe y esperar. Confiar en Él. Mira, Dios es maravilloso. Lo que pasa es que hay que saber conocer a ese Dios, que es nuestro Padre. Y todo padre provee a sus hijos. Hasta los peores hijos reciben regalos de sus padres. Hasta los peores padres le dan obsequios a sus hijos. ¿Cuánto más no lo va a hacer Dios que es bueno y misericordioso? Y es bondadoso. Otro de los aspectos importantes para solamente dedicarnos a creer o para aumentar nuestra fe es vivir el día a día, como está ahorita, ponen muchas veces en los estados, vive el día a día. Vamos a leer Mateo 6, del 31 al 34. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Más claro posible. Afanéis. Afanarse significa no se preocupen o no estén ansiosos. No podemos dar nuestro mejor esfuerzo para Dios si los afanes del futuro dominan nuestros pensamientos. En el Salmo 61:8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, mientras cumplo mis votos cada día. Entonces, diariamente hagamos sacrificios de alabanzas. Cantemos al Señor, glorifiquemos su nombre y deleitémonos en su creación. Una de las cosas que me gusta hacer es asomarme por la ventana y las tardes, o sea, contemplarlas, pues, las tardes, o me quedo viendo los pajaritos cuando se bañan en la lluvia. O sea, eso también alimenta nuestra alma, aunque no lo crean. Aunque sea algo tan simple. Exacto. Se ve así, pero... El poder del agradecimiento también, porque el poder del agradecimiento activa los de repente del Señor. He escuchado muchos testimonios de personas que están en situaciones duras y por medio del agradecimiento todo se le resuelve rápido. Y tenemos que ser agradecidos por lo que tenemos, por lo que no tenemos y por lo que va a venir. Esa es una manera también de ver las cosas que no son como si son. Eso es actuar en fe. En el libro de Hebreos 3:11 dice, en el libro de Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. O sea, el mundo todo lo que vemos fue creado de lo que no se ve, pues, por la palabra de Dios. Otra cosa que podemos hacer diariamente para vivir el día a día es amar, inspirar, retar, bendecir o exhortarnos los unos con los otros, para que nuestro esfuerzo o el esfuerzo de las personas sea digno cada día. O sea, alentarnos, pues, darnos ese empujón, esa palabra de aliento que muchas veces necesitamos. En el Salmo 68:19 dice: bendito el Señor, que cada día nos colma de bendiciones. O sea, cada día es como la canción de Julio Melgar. Salmo 68:19. Bendito el Señor, que cada día nos colma de bendiciones. Y esa canción de Julio Melgar que dice: pedimos un milagro a Dios, pedimos a Dios que haga un milagro, y el milagro sucede todos los días. Es que con el simple hecho de tú abrir los ojos al otro día, ya es el primer milagro de tu día y de tu vida. Inicias la mañana ya con un milagro. Despertaste, obtienes el primer aliento, la primera bocanada de aire con los ojos abiertos. Ya eso es motivo de ser agradecido y de glorificar al Señor. Otro punto importante para aferrarnos a creer es entregar nuestras cargas a Dios. En Mateo 11:28 dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar.
Y en el Salmo 55:22 dice, echa sobre Jehová tus cargas, Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Son promesas, es una promesa maravillosa. ¿Y cómo lo hago? O sea, muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo entrego mi carga al Señor? No sé hacerlo. Y es simplemente hablando con Él, en oración. O sea, y la oración no es un protocolo. Simplemente habla con el Señor y entrégale tus cargas. Lo que te preocupa, lo que te estresa, lo que te duele, todo. Habla con el Señor, órale, que Él dice en su palabra que Él tiene los ojos y los oídos puestos sobre justos y sobre injustos. Y Él no desprecia un corazón contristo ni humillado. Como dije, lo de los alimentos cuando se está acabando acá, yo les presento esa carga, porque esa es una carga. Se me está acabando el alimento y yo tengo una responsabilidad en mi casa. Y yo digo, Señor, aquí está esto. Y después yo me olvido. Cuando llega a los días, a veces a los 3 días, a veces a la semana, o a veces hasta puede llegar a las 2 semanas, porque Dios también ve que puedas aguantar esos días. Y yo estoy tranquilo, yo estoy relajado, yo no me angustio por nada porque sé que Él va a cumplir, porque no lo ha hecho una sola vez, lo ha hecho muchas veces. Claro, entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero genuinamente arrepentidos, o sea, con el corazón contristo, y pidámosle perdón. O sea, antes de entregar nuestras cargas, pidámosle perdón, porque de manera consciente o inconsciente siempre pecamos. Entonces, esta es una de las maneras de entrar primero al trono de la gracia, pidiéndole perdón, siendo agradecido por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Y empezamos a decir todo lo que nos estresa, lo que nos frustra, lo que necesitamos de Él, pues de su mano, de su ayuda, de su misericordia. Y si hacemos esto, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz del Señor abundará en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Ya no nos vamos a volver locos, como quien dice. Así que para dedicarnos solamente a creer, primero cuidemos lo que hablamos, lo que pensamos y lo que meditamos en nuestro corazón. Segundo, vivamos el día a día, porque hoy estamos y mañana no sabemos. No nos enfoquemos en la temporada, porque la temporada es una cosa y el día es otra cosa. O sea, la temporada y el día son distintos, porque en nuestra peor temporada Dios puede darnos un mejor día. O sea, por eso es que nos tenemos que enfocar en el día a día y no enfocarnos en la temporada. Entregando también nuestras cargas a Dios y descansemos en su presencia, porque en su presencia Él nos va a dar la sabiduría para continuar de pie, para seguir caminando, nos va a dar sabiduría para encontrar nos va a dar sabiduría, sí, para encontrar soluciones a nuestros problemas y nos va a guiar. En Isaías 30:15 dice, en descanso y en reposo serán salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea, nosotros sentimos la fortaleza del Señor cuando estamos en descanso y en reposo, cuando entregamos todas esas cargas a Él. Entonces, para finalizar, por nada estemos afanosos, ni por nuestros hijos, ni por nuestro trabajo, ni por nuestra salud, ni nuestras heridas del corazón, ni por nuestra finanza, ni por cualquier otra cosa que nos estemos preocupando, porque Dios es el único que puede dar descanso a nuestras almas. Entonces, enfoquemos nuestra fe en Dios, en su palabra, en sus promesas y descansemos en Él. Muchas veces oramos al Señor y le pedimos paciencia. Señor, dame paciencia para poder soportar esto que estoy pasando, pero no se trata de que tengamos paciencia. Se trata de la paciencia que Él nos tiene a nosotros para que nosotros podamos levantarnos para activar esa fe, esa medida de fe que nos entregó y nos dediquemos solamente a creer en Él. Espero que haya sido de edificación para sus vidas y que mediten en esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.